Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos amigos, amigas, hermanos, hermanas, ya terminando este año en el calendario civil y ya terminado en el calendario litúrgico, es decir, el calendario de las celebraciones de la iglesia. Hoy estamos en el primer domingo de Adviento, con el cual se inicia un nuevo ciclo en las lecturas y en las celebraciones litúrgicas. Este año es el ciclo C. Para quienes siguen estos ciclos de lecturas, hay el A, el B, el C. Bueno, y el Adviento pues es siempre un tiempo de esperanza, es siempre un tiempo en el que recordamos esta venida de Jesús, nos preparamos para volver a recordar la primera venida de Jesús en la Navidad, pero recordamos también que hay una segunda venida, según se nos habla en la Sagrada Escritura, un tiempo en el que el Señor pues llevará a plenitud su obra, su mensaje, y el mundo entero llegará a una perfección mayor. De manera que el Adviento es siempre un tiempo de esperanza y de ánimo. Hoy las lecturas en este nuevo ciclo litúrgico comienzan con un texto del profeta Jeremías en la primera lectura. Ese texto está situado por allá por el año 587 antes de Cristo. Y fíjense ustedes que se sitúa esa palabra del profeta en un momento bastante difícil de la situación del pueblo de Israel. Acababa de darse la destrucción de Jerusalén, como muchas veces sucedió y ha sucedido en la historia. Jerusalén, allá por el siglo VI antes de Cristo, también sufrió el embate de ejércitos enemigos que arrasaron y diezmaron la ciudad y la población, y la gente estaba justamente en esos momentos en los que habla Jeremías bastante desanimada, bastante desalentada. Ellos habían puesto su esperanza, por supuesto, en aquellos reyes que estaban en aquel momento, y ninguno de los reyes, es decir, de los líderes políticos religiosos, había respondido correctamente a las expectativas del pueblo, y más bien se habían lanzado en campañas militares, a veces incluso bastante imprudentes, contra ejércitos mucho más fuertes con los que más bien había que haber negociado. En fin, el pueblo estaba desalentado, Jerusalén estaba pues arrasada. La gente vivía un momento muy difícil como se vive después de las guerras. Había escasez de hambre, había injusticia, había muchas dificultades y sobre todo había este desaliento, este desencanto frente a las autoridades civiles que tenían que solucionar o ayudar al pueblo a salir de las dificultades. Es allí donde el profeta Jeremías habla de un nuevo vástago de la dinastía de David. Siempre la familia de David era la familia real allá en Israel, y por supuesto pues tenía descendientes a los cuales le tocaba seguir gobernando. Pero habían resultado mal aquellos descendientes de David
algunos francamente habían sido un fracaso. Y entonces Jeremías alienta al pueblo diciéndole, vendrá un nuevo vástago de la dinastía de David. Habla entonces a la gente diciendo, no se desalienten, no se desanimen. Llegará el momento en el que de nuevo tendremos un buen líder, un buen dirigente, un buen pastor. En aquellos momentos era todo un poco mezclado, no era nada más el poder civil por un lado, el poder religioso por otro y el militar por otro. Era 600 años antes de Cristo, pues una situación cultural en la que el que estaba al frente tenía el poder político, el poder económico, el poder judicial, centraba él todo como monarca. Monarca quiere decir un solo poder. Y allí, pues, esa monarquía había funcionado mal y Jeremías le dice al pueblo, tendrán un nuevo vástago, un nuevo rey, que será de justicia y de paz. El Salmo también canta un poco esta esperanza del pueblo en medio de las dificultades de aquel momento. Y fíjense que es interesante ver en la historia del pueblo de Israel un poco también nuestra propia historia y la historia de los pueblos y la historia de la iglesia. Los dirigentes no siempre responden a las expectativas del pueblo y no siempre responden tampoco a su verdadera vocación de buscar el bien común, de servir a todos, etc. Los reinos y los reyes, los gobernantes, muchas veces están pues atados a sus propios intereses, intereses de dominio sobre los demás, dictatoriales y a veces también, muchas veces, intereses económicos, acumulando dinero y acumulando fuerza. Es una situación antigua de los pueblos, desafortunadamente, y se daba también allá en el pueblo de Israel. Nosotros también podemos hacer un cierto paralelo con nuestra propia situación. Hoy se está hablando en la Asamblea Eclesial de la América Latina sobre la situación de los pueblos, sobre la tendencia que hay hacia dictaduras, sobre la corrupción que hay en tantos gobernantes en nuestros pueblos, en el mundo entero, pero América Latina de una manera particular. Y eso crea desaliento, crea falta de esperanza en el futuro. A veces hay gente que dice, no sabemos a dónde vamos, esto va cada vez peor. Y pues se vuelven un poco pesimistas ante la historia y ante las situaciones que se dan en la política y en todo. Y ahí es donde se necesita el ánimo, el aliento de la fe. La lectura del Santo Evangelio, muchas veces nosotros nos damos cuenta en la liturgia que la primera lectura y el Evangelio casi siempre coinciden. Ahora sí, la segunda lectura no siempre, a veces es un complemento, pero a veces no se encuentra tan fácilmente la conexión. Bien, la primera lectura, ese anuncio del profeta Jeremías a un pueblo desalentado y desanimado, el anuncio de un nuevo rey, se complementa con el anuncio que encontramos en el Evangelio de San Lucas de Jesús como rey que vendrá de nuevo e impondrá su reino. De manera que nosotros lo primero que podemos sacar como mensaje sencillo y directo de estas lecturas es aquel hombre, aquel líder, aquel rey anunciado por los profetas, pues es el Señor Jesús. Este Señor Jesús que por otra parte no ha sido tampoco un rey como los de la dinastía de David. En aquel momento pues tampoco había ningún rey descendiente de David en Israel. Sin embargo, de Jesús se subraya que es descendiente de David. Y hace 8 días, en el último domingo del tiempo ordinario, le manifestamos y le celebramos como rey. Rey, hoy mejor podría ser para nosotros líder, pastor,
aquel que va adelante de su pueblo y que va con su pueblo y que acompaña a su pueblo. Un líder que seguramente contrasta con aquellos reyes irresponsables del Antiguo Testamento. Jesús es aquel que en primer lugar tiene su atención y su corazón puesto en la gente, en las ovejas y en particular en los más pobres de aquel rebaño, y que ve por el bien común de todos y que pone su atención particularmente en los que más sufren y en los que son más excluidos de el bienestar común y de todo lo demás. De manera que nos encontramos ante este Jesús, buen pastor, Rey de justicia y de paz, este Rey que ha renovado la esperanza y la confianza de su pueblo, no a la manera de los reyes de este mundo, pero es proclamado y celebrado como tal en nuestra fe. Cuando vemos que los demás o que las autoridades o lo que sea nos desalientan, siempre podemos poner los ojos en Jesús, que nos orienta, que nos da criterios claros para trabajar por el bien común y que por allí podemos avanzar y tenemos esperanza. Las orientaciones, las indicaciones de este Jesús, nuestro pastor, nuestro Señor, pues están ahí siempre, no se imponen a la fuerza, pero están siempre como una posibilidad que tiene garantía de que las cosas van a ir bien. Este rey que ha puesto atención a los más pobres y que optó durante su vida por los más sencillos, que él mismo se hizo sencillo y pobre y que caminó con su pueblo. Este rey que dice, no hay que buscar en primer lugar egoístamente el bien propio, el éxito, el poder o la acumulación de los bienes, sino al contrario hay que buscar el bien común, el bien de todos, y entonces ser capaz de servir y no de ordenar y mangonear a los demás. Es ser capaz de compartir con los demás y de administrar bien los bienes de la tierra y la economía y todo lo demás, que es para el bien de todos y no solo para el bien de el que es manifestado como rey o como príncipe o como presidente. Nuestro Señor nos da unos criterios claros para que nosotros en nuestra existencia vayamos haciendo también realidad su reino de justicia, de paz, de atención a los más pequeños. No es el rey que impone, es el rey que da la vida en servicio hasta los demás y que busca sobre todo el bien común. Ahí está el proyecto de Jesús. El Evangelio tiene ahora, aparte de ese anuncio, en primer lugar, en los primeros versículos, unos versículos que son complicados de entender, porque habla de el final de los tiempos en los términos en los que se hablaba en la literatura apocalíptica en aquellos tiempos. La literatura apocalíptica era un modo de hablar que, para hablar del final de los tiempos que se esperaban, pues hablaba de catástrofes, de grandes terremotos, de fuego que caía del cielo, de hambre y desnudez, de sequía y de pestes. Eso era un poquito hablar del final de los tiempos, y en los primeros versículos del Evangelio que hoy se lee también lo encontramos. Y es necesario entender bien este mensaje. Este mensaje, en primer lugar, en el Evangelio, no quiere infundirnos miedo o angustia frente al final de los tiempos o frente a cualquier situación de estas que se da en la historia, sino quiere infundir en nosotros confianza en el Señor. Sin embargo, es cierto también que estos textos que les vamos a llamar de tono apocalíptico, porque se encuentran en el libro de Daniel, se encuentran en otros textos del Antiguo Testamento y en algunos de los profetas. Y en el Nuevo Testamento también hay los discursos de Jesús sobre el final de los tiempos que
usan un poco ese lenguaje y lo usa también el libro del Apocalipsis. O sea, es un lenguaje que está allí en la Sagrada Escritura y que, punto número 1, no hay que tomar al pie de la letra. Se trata de ese modo exagerado de enseñar que se tenía hace 1000 años, en una cultura muy diferente de la nuestra, que no pretendía decir, bueno, esto así se dice y así es exactamente, sino utilizaba imágenes, utilizaba ejemplos, exageraciones en la predicación para que se entendiera el mensaje. Este mensaje de que habrá catástrofes, terremotos, etc., es un mensaje que nos quiere decir, todo pasará. Y no quiere decir exactamente que cualquier catástrofe, cualquier terremoto, cualquier peste, pandemia, como decimos ahora, cualquier problema, ya nos está hablando del fin de los tiempos. Esa ha sido una manera de interpretar estos textos y a veces de meterle miedo a la gente, tal vez con una buena intención, es decir, a esta gente hay que asustarla con que estos son castigos de Dios y el fin del mundo ya viene, para que dejen el mal, para que dejen el pecado y se arrepientan y cambien. A veces ese ha sido el énfasis. Utilizar estos textos del Antiguo Testamento y también del Nuevo, que son de tono apocalíptico, para infundir temor, para infundir miedo y para provocar una conversión por el miedo. Sin embargo, dejemos también en claro que las palabras de Jesús no están dirigidas hacia provocar miedo, sino provocar confianza en Él y en su bondad. El último versículo del Evangelio de San Lucas que se proclama en este primer domingo del Adviento es, por el contraste, completamente positivo. Cuando vean todo esto, alcen la cabeza, se acerca su liberación, dice la misma palabra de Jesús. Cuando veamos dificultades en medio del mundo, cuando veamos amenazas al bien público, a la salud, ya sean naturales, porque a veces son terremotos, inundaciones, tormentas, o pestes, o virus, o enfermedades, y a veces también son catástrofes producidas por el ser humano, por nuestra irresponsabilidad o nuestro egoísmo. Cuando veamos eso, no es el momento del desaliento, del desánimo. Es el momento de alzar la cabeza. Se acerca la liberación. Siempre hay que pensar un futuro mejor, un futuro liberado, libre de todo mal. No está quién sabe dónde y cuándo y cómo. Está más cerca de lo que nosotros podemos imaginar. El que confía de veras en Jesús, el que va creando con sus hermanos y hermanas un mundo nuevo, más justo y solidario, va viendo que las calamidades de la historia, de la naturaleza o las calamidades provocadas por nosotros mismos en el mundo no son la última palabra. No son aquello a lo que está destinado este mundo. Este mundo está destinado a ser un mundo libre, feliz. Y eso es lo que Jesús nos ha venido a decir. Nadie sabe el momento ni la hora de la llegada final del Señor, un momento final en el que las cosas hayan llegado a la perfección, porque todo el mal habrá pasado a lo largo de la historia. Esto todavía está lejos. Mientras tanto, todo esto es una llamada también al compromiso, a la vigilancia. Estén atentos, oren. Y aquí la primera carta a los tesalonicenses, que se proclama como segunda lectura, pues también nos habla de eso. Es una invitación a ser constantes y perseverantes en la confianza en Dios, en la caridad con el prójimo, en nuestras responsabilidades de cada día. Comienza así pues el Adviento
tiempo de esperanza, tiempo de realismo, para saber ver bien la realidad, para tener los ojos bien abiertos, para no estar dormidos. Estén despiertos, nos dice el texto del Evangelio de hoy también. En estos días hemos estado celebrando también en nuestra América Latina la Asamblea Eclesial de América Latina y del Caribe. Toda una semana que culmina hoy también con una misa solemne en la Basílica de Guadalupe. Y desde cada uno de nuestros lugares, desde cada una de nuestras diócesis, desde cada rincón de la América Latina y también de muchas partes del mundo, nos unimos a este acontecimiento eclesial tan especial. Un momento especial, ¿por qué? Porque tiene lugar cuando estamos en medio de la pandemia todavía, cuando estamos ante tantas incertidumbres en cuanto al futuro político, económico, social. Tanta incertidumbre frente a la naturaleza, el cambio climático, la utilización de los recursos naturales, etc. Momento de asamblea eclesial que nos ayuda a ver desde la fe, con ojos de fe, toda esta realidad. Y a estar despiertos y hacer lo que podamos hacer caminando juntos en América Latina y juntamente con el Papa Francisco y con toda la Iglesia para avanzar en la construcción de un mundo que sea distinto, que sea más fraterno, más justo, más lleno de paz, más lleno de respeto a todos, sin exclusión, sin maldad, sin desequilibrios ecológicos provocados por nosotros y por el afán de dinero y el afán de poder de muchos en el mundo. Comienza el Adviento con signos de esperanza, a pesar de que, si no vemos bien, veremos únicamente la destrucción que nos causará angustia, temor ante el futuro. Pero si tenemos los ojos bien abiertos y si estemos despiertos, seremos capaces de ver que también el Señor y su reino están entre nosotros. No son solamente algo destinado para un mundo allá en el cielo, más allá del sol, como dice una canción, pero para mientras aquí no habría más que huir del mal y del pecado y pues esperar que se termine este mundo. No es eso lo que Jesús nos enseña. Jesús nos enseña este mundo es imperfecto, está todavía caminando, hay una lucha entre el bien y el mal. Y ahí estamos los cristianos y ahí está el Señor que va de camino con su iglesia. Este rey, este buen pastor, este al que proclamamos como nuestro Señor. Este es el que va alimentando nuestra fe. Este es el que nos va haciendo ver las cosas de modo diferente. Así como Jeremías en el Antiguo Testamento animó la esperanza de los judíos a restaurar Jerusalén y su templo. Así como San Pablo también en aquel momento primero de la historia de la iglesia, cuando había desalientos, porque algunos pensaban que ya el final del mundo y ya la venida segunda del Señor iba a ser inminente, se habían desanimado, porque aquello tardaba, porque venían persecuciones y dificultades. Y Pablo alienta a la gente y le dice, ánimo, adelante, todo pasa. Todos ligados y conectados al Señor Jesús, que desde el principio anunció el reino, un reino que es una semilla, que va creciendo, que va poco a poco, y que un día será una realidad plena. Ojalá pues que en estas 4 semanas que nos preparan para la celebración de la Navidad, la venida primera del Señor, también alienten nuestra esperanza en un mundo mejor, en este Señor que desde el pesebre de Belén hasta nuestros días va con nosotros en el camino y que un día llevará a plenitud, a perfección, también su obra en el mundo. No Él solo y por milagro, sino también con nuestra esperanza, con nuestra vigilancia y nuestro compromiso de cada día. Esto es el Adviento,
a esto vamos adentrándonos cada vez más. Les invito a ver las noticias y a enterarse de qué ha sido esto de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, que nos anima a caminar juntos y a esperar un futuro mejor. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.